Muy buenos días, por parte de Faro Luz y Ciencia. Es un gusto para nosotros dentro de este ciclo de conferencias que estamos realizando en este plano de los 75 años de las Naciones Unidas, que representa una gran labor en el multilateralismo y los objetivos y cumplimiento de la principal agenda global actual, que es la Agenda 2030 por los Objetivos del Desarrollo Sostenible. El dar la presentación ahora en este capítulo del objetivo número 7, que es energía asequible y no contaminante, por lo que le presentamos a una destacada persona que ha trabajado desde el sector privado en este ámbito y con un enorme compromiso también con toda la Agenda 2030, a Adriana Pulido, la cual es la titular, directora, bueno, y fundadora de LUNCA Estrategia Sustentable. Es un gusto tenerla aquí. Todas sabemos, como todas las personas sabemos, las empresas son un impulsor del desarrollo de la economía y del desarrollo en general, ¿no? Ellas han sido muchas veces participantes y desarrolladoras de nuevas tecnologías, de innovación, de temas de investigación. Y para empezar a hablar un poco del tema, pues las alianzas que se pueden de repente hacer con ellas, ¿no? Son muy valiosas justo para poder aportar al desarrollo, ¿no? Entonces, la relevancia que ellas tienen como empresas, como instituciones, pues es muchísima, porque a veces de repente llegan con sus propios servicios a zonas en donde otros organismos, otros actores no han llegado, ¿no? Y tienen intereses locales también muy particulares o específicos, dado que tienen de repente a lo mejor una ubicación en una población que quieren que se genere el desarrollo para que puedan continuar y para que puedan seguir avanzando. Entonces conocen bien las necesidades de ciertas ubicaciones en donde ellos están, y por eso la participación de ellas en el desarrollo y en el cumplimiento no solo de este ODS, sino de todos los ODS, de toda la Agenda 2030, es tan importante, ¿no? Además, entrando un poco más al tema, pues sabemos que hay una población, una parte de la población muy importante que todavía no tiene acceso a la energía, ¿no? Hemos avanzado en los últimos años, pero la realidad es que no se ha avanzado lo suficiente. Entonces, la participación de diferentes actores, entre ellos las empresas, es fundamental para poder llegar a aquellas comunidades en donde este tipo de servicios aún no suceden, ¿no? Porque además, si hablamos del tema de energía, tal cual, ¿no? O sea, sabemos que las escuelas, por ejemplo, hay muchas comunidades y localidades donde las escuelas todavía no tienen acceso a la energía, ¿no? O la tuvieron a lo mejor por eso me tocó específicamente a mí vivirlo, ¿no? Con una empresa en donde fuimos a una comunidad donde estaban las escuelas y resulta que sí tenían todas las instalaciones para poder tener energía, etcétera, pero en algún punto algo sucedió, se descompuso, les dejó de llegar la energía y tienen muchísimos años sin poder acceder a ella, ¿no? Sin que alguien les dé una respuesta. Entonces, ¿y eso qué implicaciones tiene? Pues obviamente la educación no es la misma, todos los temas de tecnología no los pueden abordar o no los pueden abordar de la misma manera porque no tienen el acceso a la energía. También en los temas de alimentación, por ejemplo, si uno no puede refrigerar los alimentos, pues es de repente comida que se echa a perder muy pronto o que se desperdicia o que ni siquiera pueden conservar de ninguna manera. Los temas de la salud, ¿no? Entonces, la relevancia de la energía y es muy importante para el desarrollo de las personas, el desarrollo de las comunidades y para mantener los temas de nutrición, de salud, de educación. Y si tenemos estos datos de que hay comunidades o hay zonas en donde no hay acceso a la energía, pues es difícil que se genere un desarrollo. Y ahí es muchas veces donde las empresas pueden participar y pueden llegar a estas zonas. Esa es una pregunta bien difícil para el momento en el que estamos, porque o sea, la respuesta puede ir en varios sentidos, ¿no? Las proyecciones que se tienen o se tenían más bien de inversión en temas de energías no contaminantes, energías renovables, eran pues, México siempre ha sido un país en el que se tienen altas expectativas de poder hacer inversión relacionadas a este tipo de tecnología o a este tipo de pues sí, de empresas que se dedican a estos temas, ¿no? Pero la realidad es que la situación actual del país ha puesto
en una posición muy compleja las empresas que aportaban o que tenían planes de aportar al desarrollo de estas energías, ¿no? Entonces, nosotros hemos platicado y tenemos la experiencia de varias empresas que se dedican a estos temas, y la realidad actual de México es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para seguirlo empujando, porque se han detenido las inversiones, hay eh, mucha inseguridad en qué va a pasar con los cambios o con toda la situación y la visión del actual gobierno relacionado a las energías no renovables o no contaminantes, ¿no? Y eso obviamente para las empresas las pone en una posición en donde la inversión se detiene porque para ellas es muy importante pues asegurar, ¿no? Que si vas a venir a invertir a México más de, no sé, de 5 millones de dólares, o por decirte una cantidad, si no tienes una certeza de qué va a pasar con eso, pues obviamente no puedes traer la inversión, ¿no? O las propias empresas que ya estaban en operación en México y que ahorita se están amparando porque les están prohibiendo el acceso a las redes, ¿no? Entonces, una cosa es que tú puedas a lo mejor generar energía y otra cosa es que no tengas cómo distribuirla, ¿no? Entonces, si no tienes cómo distribuirla y te lo están prohibiendo, pues entonces no tienes nada, ¿no? Y esa propia energía no puede llegar a ningún lado. Entonces, están sucediendo cosas muy rápido y muy importantes en México ahorita, que si nosotros como sociedad, o tú que estás viendo esto, las empresas, o hasta los propios gobiernos estatales, los municipales, las organizaciones civiles que se dedican a esos temas, si no levantamos la voz con respecto a esto, la importancia de las empresas puede ser muy alta, pero si no hay un sistema que las acepte y que los quiera recibir, simplemente es como si no existieran, ¿no? Entonces, tenemos una situación muy grave en México relacionada a ese tema, porque las empresas podrían aportar mucho. Hay mucho interés, no solo podrían hacerlo, sino además hay interés, inversión extranjera, hasta la propia inversión nacional. Pues mira, de hecho, insisto, la participación de las empresas es muy importante, porque además, un poco lo que decía hace unos minutos, ¿no? Las empresas de repente llegan a donde algunos gobiernos no pueden llegar, y no porque el gobierno no pueda o porque no quiera, sino porque de repente no está la infraestructura necesaria, ¿no? Hemos de repente visitado municipios en donde no existen las capacidades y los recursos necesarios para hacer un desarrollo, para tener una visión de hacia dónde llevar, hacia dónde se pueden hacer inversiones para generar un verdadero cambio, ¿no? Y ahí las empresas tienen muchísima experiencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Pacto Mundial lanzó me parece que a lo mucho 2 semanas, una iniciativa donde se crearon comités por cada uno de los ODS. Entonces, si a ustedes les interesa, si son empresarios o como propias organizaciones civiles, si les interesa relacionarse más con el Pacto Mundial y con este ODS en particular, yo les invito a que busquen a Pacto Mundial y pregunten por el comité que se dedica específicamente al ODS 7. Hay comités para todos los ODS, ¿no? Y desde ahí se están generando planes de trabajo que se van a llevar con las cámaras empresariales, se pueden llevar a los gobiernos estatales, a los gobiernos municipales, ¿no? Yo creo que algo que nos tiene que quedar súper claro ahora es que el ODS 17, justamente el que habla de las alianzas, es muy relevante, porque si los gobiernos municipales, estatales y las empresas, las organizaciones civiles no nos unimos para poder enfrentar los problemas tan complejos que estamos enfrentando, más bien teniendo, como en temas de energía o en cualquier otro tema, pues en realidad no vamos a poder tener un efecto que sobrepase la situación tan compleja en la que estamos ahorita, ¿no? Entonces, yo les invito a que se unan
a los comités del Pacto Mundial, si es que ya pertenecen a la organización, ¿no? Y que investiguen y que vean de qué manera se pueden ustedes sentar con otras empresas que también se están dedicando al tema de, en este caso, energía asequible y no contaminante, y que entonces entre todos podamos proponer ideas, armar programas, unirnos con diferentes niveles de gobierno, ¿no? Como ustedes deben saber, y si no, les invito a que revisen, el Plan Nacional de Desarrollo tiene una alineación que no os parece tan clara, pero está ahí, ¿no? De cómo se busca aportar a la Agenda 2030 a través del Plan Nacional de Desarrollo. No está así explícitamente dicho, pero si ustedes lo analizan, lo encuentran. Sobre todo en los ejes transversales, ¿no? El eje transversal de la movilidad, que tiene que ver con temas de energía, el tema de desarrollo y territorios sustentables, los temas de género, ¿no? O sea, el Plan Nacional de Desarrollo habla de todo esto. Y después, si ustedes revisan los planes estatales, también hay muchos estados, podría decir que la mayoría, o si no es que todos, que ya tienen la alineación de sus planes estatales de desarrollo a la Agenda 2030. Y luego he visto unos planes municipales también alineados a la Agenda 2030 muy importantes, ¿no? Entonces, si nosotros somos empresas y queremos aportar a la Agenda 2030 y nos dedicamos a temas de energía o no, nada más nos interesa mejorar la eficiencia energética al interior de nuestras organizaciones, yo les invito a que analicen cómo están estos planes municipales, estos planes estatales y vean qué puntos de encuentro hay y de esta manera podemos entonces generar proyectos en donde participe la iniciativa privada, en este caso una empresa, ¿no? Junto con a lo mejor un municipio que está interesado en llevar energía a las escuelas de cierta zona en donde ustedes están ubicados, ¿no? Y a partir de ahí ya entro con un tercer actor, entonces ya podemos salir a buscar o inversión internacional o inversión extranjera o sumarnos a otros programas de, por ejemplo, Naciones Unidas a nivel internacional que están empujando la energía y que tienen relación con fondos de inversión que apoyan el desarrollo de energía no contaminante. Y entonces se va armando un rompecabezas en donde a través de diferentes aliados, diferentes actores, podemos llevar a cabo programas que tal vez para una empresa serían muy complejos o para un solo municipio serían muy complejos, ¿no? La idea es ir engranando a los diferentes actores donde está la inversión, donde está el conocimiento, donde está la academia, donde están los operadores y que de esta manera podamos llevar el desarrollo, en este caso de energía, a las comunidades donde no se cuenta con ello. Principalmente, digo, ya hablando a nivel nacional, tenemos que revisar los temas de la infraestructura. La infraestructura de todas las redes, de la red de energía y las propias infraestructuras de las comunidades en donde estamos promoviendo estos proyectos, ¿no? Eso es uno de los principales temas que hay que trabajar, porque además México es un país en donde no se ha invertido en infraestructura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Toda esta... cuando llega la energía a la red, ¿no? Una de las cosas que yo he visto, que he escuchado de las empresas que se dedican específicamente a estos temas, es que de repente pasa que entra la energía que es no renovable, energía no contaminante a la red y hay como variaciones, ¿no? Entonces, estas variaciones también se dan porque no hay suficiente producción de energía no renovable y esto hace que las empresas que tienen energía tradicional, pues de repente ahí sufran inconsistencias, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar la tecnología, mejorar la infraestructura para que cada vez la integración de la energía no renovable a la red sea de manera mucho más eficiente, mucho más, y no haya tantas inconsistencias o variaciones como ellos les llaman, ¿no? También hay que hacer incentivos a la producción de energías no renovables y no contaminantes, porque antes existían las subastas, por ejemplo, ¿no? Lo cual era bastante bueno para todo el sector, pero la realidad es que se han incrementado, por ejemplo, los costos del porteo, se han eliminado las subastas, la Comisión Reguladora de Energía está ya por desaparecer o está la ley de transición energética la están echando para atrás, ¿no? Entonces, hay que trabajar ya sea con proyectos locales o proyectos nacionales, pero en temas de infraestructura, en promover los incentivos a la producción
y que al final de alguna manera podamos ir aportando a las metas que tenemos, no solo como país, sino también a nivel mundial, ¿no? Hay que, también pareciera que no, bueno, no, más bien es un tema que muy pocas organizaciones le entran, pero algo que también es sumamente importante es hablar de o sea, generar conciencia a través de datos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Que a veces hablamos como de energía renovable y asumimos que ya es algo que todo el mundo conoce y que a todo el mundo le debería de interesar y que todo el mundo debería de entender porque se tiene que hacer, ¿no? Y la realidad es que no es así. Hay muchos grupos todavía que no lo entienden, no dimensionan la importancia de empezar a trabajar con energías renovables y no contaminantes, y tenemos que hacer muchísimo trabajo en eso, en llevar la información a muchos otros grupos, a muchos otros actores. Y no estoy hablando solo a nivel empresarial o a nivel de gobierno, sino también a nivel de personas y de sociedad, ¿no? Porque acuérdense que el cumplimiento de estos ODS solo se va a dar si todas las partes nos sumamos, ¿no? Si las personas en su casa hacen acciones para disminuir el uso de la energía, si las empresas que no se dedican a temas de energía, pero que producen cosas, integran tecnología que les ayude a disminuir o a tener un uso más eficiente de la energía, ¿no? Si los gobiernos participan, si las empresas grandes participan, si traemos más inversión para traer tecnología en eficiencia energética y empezar a cambiar nuestros hábitos, ¿no? Algo de lo que no se habla mucho es, por ejemplo, temas de movilidad y transporte, ¿no? Y relacionado a la energía, para poder también, o sea, uno de los sectores que más utiliza energía es el transporte, ¿no? Y muchas veces no hablamos de eso, no conectamos, ¿no? Y pensamos que el uso de la bicicleta es, ay, nada más porque pues, vamos a usar la bicicleta para estar más sanos y para apoyar el medio ambiente, pero no se termina de entender qué otras cosas se pueden hacer para los temas de movilidad, de transporte, y entonces disminuir el uso de la energía, ¿no? Entonces, pues creo que me quedaría ahorita con eso, ¿no? Generar muchísima conciencia, poner incentivos a la producción, que en lugar de quitarlos como tal vez está sucediendo ahorita, ¿no? Generar alianzas y poner ojo. Teníamos, o sea, a nivel, de hecho hace rato lo estaba revisando, por ejemplo, para el 2018 estaba programado el 25%, ¿no? Después para el 2021 el 30% y para el 2024 el 35%, ¿no? Pero eso era en un escenario en donde había una ley de transición energética, en donde existía la CRE, en donde había inversión importante de diferentes empresas que querían traer a México, ¿no? En donde la CFE tenía una participación pues, de donde estaba todavía recibiendo esta energía en su red deportiva y la estaba distribuyendo, ¿no? Y ahora todo eso se ha disminuido o en algunos casos ya no existe, ¿no? Entonces, si le echamos muchas ganas como país, ¿no? El objetivo que se tiene es por lo menos el 30%, pero hay que analizar el escenario, hay que analizar el contexto, cómo se están haciendo estos cambios, ¿no? ¿Cuál es la visión del gobierno y cuál es nuestra participación como empresas, ¿no? Y a partir de ahí, pues sabremos si vamos a poder cumplir este compromiso, que no solo es a nivel país, sino es a nivel mundial, ¿no? O sea, nuestro compromiso frente a Naciones Unidas. Entonces, pues eso es lo que se estima, pero la realidad es que es un número que quisiéramos lograr, pero que tenemos que, yo diría, tiene reservas, ¿no? Porque no sabemos si el contexto lo va a permitir. Lo que sí les puedo decir es que lo que hemos estado viendo es que el interés de los fondos de inversión, ¿no? Y de organizaciones a nivel internacional por promover estos temas está creciendo. Entonces, en realidad creo que el reto en México está en temas de regulación, legislativo y de permisos, porque la realidad es que las inversiones están dando un giro importante, ¿no? Hay muchos actores que están empezando a promover de manera mucho más genuina y congruente la producción de energía renovable y no contaminante. ¿Qué quiero decir con esto? Que antes, insisto, era como, sí, vamos a promover la producción de energías más limpias, etcétera, ¿no? Pero
los fondos de inversión están empezando a concientizarse acerca de esto, no están empezando a ver que no puede haber desarrollo en un mundo en donde está habiendo tantos desastres naturales que salen no solo humanamente caro, me refiero a vidas que se pierden, sino a infraestructura que se pierde, ¿no? A periodos en donde todo se detiene y entonces no hay avances, no hay logros, no hay resultados, no hay nada, ¿no? Porque si nosotros como país o cualquier país tiene algún desastre natural, pues todo el país se detiene, ¿no? Y mucha de la inversión que a lo mejor se iba a ir a cosas nuevas, se tiene que ir a la reconstrucción, a volver a sentar bases, etcétera, ¿no? Entonces, los fondos de inversión se han empezado a dar cuenta que es sumamente importante que estos temas se tomen con la seriedad de vida, ¿no? Y eso, al final de cuentas, es muy positivo. Si nosotros o cualquier país o cualquier empresa lo sabe utilizar, es muy positivo porque las inversiones están ahí. Algo de lo que se quejan mucho los inversionistas es, el dinero está ahí, el interés, la intención está ahí. Ahora, en temas de energía, el gran reto que tenemos es, insisto, temas de infraestructura y temas del contexto político que estamos viviendo y de la visión que tiene el actual gobierno con respecto a esto, ¿no? Pero mientras podamos seguir sensibilizando y seguir empujando para que la regulación sea más favorable para las energías renovables y que no se vaya tanto a lo tradicional, ¿no? Mientras podamos vencer eso y como empresas trabajemos en alianza con organizaciones, pues hay muy buen panorama de que estos porcentajes se puedan lograr, ¿no? Porque la inversión está ahí, las tecnologías se están desarrollando, cada vez van a ser más eficientes, ¿no? Que ese es otro de los grandes temas. Creo que pareciera que la producción de energía renovable y no contaminante puede llegar a ser cara. Lo que pasa es que como todo proceso de desarrollo de nuevas tecnologías, tiene un punto en que pues estás probando y tienes que mejorar, tienes que generar eficiencia, pero pasado ese punto, que en cualquier cambio uno lo vive, ¿no? Siempre hay un pico de reto, pero pasando ese reto, todo se vuelve mucho más amigable, se hace mucho más eficiente, conoces más la tecnología y entonces puedes sacarle el verdadero potencial, ¿no? Ahí la academia, por ejemplo, también tiene una participación muy importante de cómo toda la tecnología que se está desarrollando puede ser cada vez menos costosa, más eficiente, y entonces sí, en ponerse en un mismo nivel como ha sido la energía tradicional, ¿no? Y que no parezca que es más cara, que es más compleja, que es más difícil. Ahí también tenemos pues que generar mucha participación de las instituciones expertas para poder vencer ese, diría yo, como un prejuicio, ¿no? De que es caro y que es difícil, para que podamos dar ese salto a que sea amigable y sea algo prácticamente natural, ¿no? O sea, que sea algo ya normalizado.